Muy buenos días, familia, y qué bueno que estás un domingo más con nosotros aquí en un servicio virtual de la Iglesia de Cristo de Palm Beach. Esta mañana continuamos hablando de la soberanía de Dios, así que comenzamos primero con una oración a ese Dios todopoderoso para que estén con todo este tiempo juntos. Oremos. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das para compartir un domingo más en familia. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu amor. Gracias por todas las cosas buenas que nos diste la semana pasada y lo que nos va a dar hoy y esta futura semana. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Te oro, Padre, que estés con nosotros en este tiempo, que aprendamos más acerca de tu soberanía. Señor, gracias porque tú, mi Dios, has dado un propósito a nuestras vidas y tu palabra está accesible para conocer más de ti. Gracias por Jesús, porque es nuestra motivación más grande en la vida. Porque si no es a través de Él, no llegamos a ti. Y gracias por tu Espíritu, porque siempre está con nosotros, ayudándonos a entender los designios secretos, Señor, de lo que tú representas y de lo que tú quieres en nuestras vidas. Yo te oro, Padre, que estés con nosotros esta mañana, que abra nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para continuar entendiendo cuán poderoso y cuán grande es tu soberanía en nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo juntos y es en el nombre de Jesús que te lo pido y te oramos todo. Amén. Y qué bueno que estás otra vez con nosotros acá en sintonía, por aquí por Facebook. También nos puedes ver a través de YouTube o en la página de nosotros de internet de palmbeach.church. Esta mañana continuamos con la cuarta y última parte de esta serie bíblica, Soberanía de Dios. Y el tema de hoy es cómo la soberanía de Dios impacta a las futuras generaciones. Quería comenzar hablando de este tema en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 1. Daniel, capítulo 4, versículo 1. Yo creo que he tocado esta escritura bastantes veces el año pasado, pero es que me encanta lo que la escritura habla, porque habla tanto de la esencia de lo que significa la soberanía de Dios. Y comienza diciendo en el versículo 1, el rey Nabucodonosor a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Aprendemos que las generaciones nuevas se olvidan de Dios, porque los padres no obedecieron la voz de Jehová Dios. Y para entender la soberanía de Dios, tal y como describe aquí en el libro de Daniel, tenemos que a veces hablar también de los protagonistas que Dios mueve y utiliza. Y este es ahora el rey Nabucodonosor, que fue uno de los reyes más poderosos que existieron en el mundo antiguo. Poderoso en todo el sentido de la palabra, dirigió muy bien al imperio babilónico. Inclusive fue Nabucodonosor el que llevó a la ciudad de Babilonia a su apogeo de gran poder y prosperidad. Inclusive, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes, fue un proyecto administrado, dirigido y orquestado por el rey Nabucodonosor. Si no sabes lo que estoy hablando, ve a Google y búscalo, porque es tremendo de verdad proyecto. Y cuando estudias de la vida del rey Nabucodonosor y ves cómo él administró esta ciudad, cómo dirigió su reinado, ves las ciudades hermosas que construyó en aquel tiempo. Inclusive al final de la ciudad se podía todavía ver la Torre de Babel, que era una estructura que se estaba construyendo para llegar a alcanzar hasta Dios mismo. Pero aquí vemos una ciudad que era algo impactante y que literalmente se convirtió en el centro de todo en aquel tiempo. Y aquí vemos a este rey hablando de lo que representa y lo que significa para él el Dios al cual nosotros conocemos. Sin embargo, el rey Nabucodonosor también fue el rey que destruyó Jerusalén, destruyó el templo que construyó Salomón y fue responsable de la deportación
de los judíos otra vez al cautiverio. Sin embargo, el Dios Todopoderoso, el Dios soberano, usó a Nabucodonosor también para darle cierta forma a la historia del mundo. En realidad, él se convirtió en un instrumento dentro del plan de Dios, y es como un misterio. En un momento dado, este rey se desvió y comenzó a sentirse con estos aires de orgullo y estos aires de poder, y ya se estaba viendo que era mucho más que Dios. Y Dios de alguna forma humilló a este hombre. En ese tiempo que se puso arrogante, Dios básicamente lo transformó a él en una bestia salvaje y estuvo años de esa forma. La vida del rey Nabucodonosor nos enseña que la humildad y la obediencia a Dios son más importantes que cualquier conquista que podamos tener en nuestras vidas. Que no importa cuán poderoso podemos ser nosotros, nunca vamos a tener mayor poder que nuestro Dios. Y cuando vemos ahora en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 1, cómo este hombre de poder resalta la grandeza de Dios, diciendo cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Un hombre que había construido y había hecho de un valle una ciudad poderosa. Un hombre que se atribuyó tantos logros, tantas victorias. Sin embargo, reconoció que Dios era mucho más grande que él. Su reino es un reino eterno, como él dijo. Su soberanía permanece de generación a generación. Y esto para mí representa un hecho extraordinario de un hombre con tanto poder reconocer la soberanía de Dios. Un hombre del calibre de este rey reconociendo la grandeza de Dios, su majestad y su soberanía. Hace unos años atrás, y esto más allá de la presidencia de Donald Trump, cuando el presidente Barack Obama estaba dirigiendo este país, él como el líder del mundo libre, el líder de una superpotencia mundial como lo es los Estados Unidos de América, en un discurso que él estaba dando en un funeral de un pastor que fue asesinado a tiros dentro de una iglesia junto con otros 8 feligreses, de las cuales había una senadora estatal del estado de Carolina del Sur, Clementa Pinckney, y esto fue en la ciudad de Charleston, South Carolina. Estas personas murieron de una forma atroz, de forma inocente, en manos de un extremista blanco. Y el presidente Donald Trump, el presidente Barack Obama, fue al funeral, al evento, para conmemorar la vida de estas personas. Y al terminar su discurso, comenzó a hablar de lo que significaba para él la gracia de Dios. Y el presidente Obama estaba diciendo durante su discurso estas palabras. Toda esta semana he estado reflexionando sobre esta idea de la gracia de Dios. Y casi al terminar de hablar de lo que significaba para él la gracia de Dios, él hizo una pausa y comenzó a entonar una de las canciones quizás más famosas dentro del mundo cristiano en lo que se refiere a adoración y alabanza, que es la canción Amazing Grace. Y el evento y el momento que fue grabado, lo puedes ver en YouTube, es realmente conmovedor. Porque vemos aquí al presidente de los Estados Unidos haciendo una pausa y desde el púlpito dirigiendo las personas que estaban reunidas allí, familiares, personas del ente político, social, personas que pertenecían a la iglesia, a la comunidad, y él dirigiendo a todos a cantar con él la canción Amazing Grace. Y de verdad que fue algo muy conmovedor, porque estaba él llamando a ese momento a la unidad y al perdón, no solamente entre los seres humanos, sino también nosotros con Dios. Y estamos hablando ahora del presidente de los Estados Unidos reconociendo la
soberanía de Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es su misericordia. Y ese momento está grabado y lo pueden buscar en YouTube. Increíble. La soberanía de Dios permanece de generación a generación. Y muchas veces el factor clave para llevar el mensaje es la educación. La educación para que ese legado continúe. El rey Nabucodonosor, yo creo que dijo algo muy importante. Aprendemos que las generaciones nuevas se olvidan de Dios porque los padres no obedecieron la voz de Jehová Dios. Y yo creo que este factor es muy importante a que prestemos atención y escuchemos. Aquellos que somos padres, aquellos que somos tutores, aquellos que estamos conduciendo, estamos educando, estamos ayudando o estamos fomentando la vida de una persona, tenemos que escuchar lo que está hablando la Escritura aquí. Que hay que escuchar la voz de Dios. Que dentro de la vida que estamos llevando, que muchas veces es tan acelerada, que muchas veces no tenemos el tiempo, que la gente está demasiado cargada, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que retroceder unos pasos hacia atrás y meditar y pensar y escuchar la voz de Dios. Que hay que leer nuestras Biblias, que es donde se encuentran grabadas las palabras de Dios. Que nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón y reconocer esa soberanía de Dios. Que tenemos que entender que tenemos la responsabilidad de continuar enseñando a esta y a futuras generaciones cuán grande es nuestro Dios. Cuán maravilloso es su gracia. Contarle a las personas, contarle a esta generación, a los jóvenes y a las futuras generaciones lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en las cosas que nos rodean. Y que nos comprometamos a llevar este mensaje a esta actual generación para que sigan escuchando cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es su misericordia, cuán poderoso es su soberanía. Hay un proverbio que lo explica bien, que dice así. En Proverbio 22, versículo 6 dice, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Tenemos que instruir al niño o a la niña hoy. Instruirlo a cómo vivir en el camino correcto. No según solamente nuestra experiencia o nuestra conciencia o nuestra inteligencia, sino llevarlo por el camino que lleva a la salvación. Y necesitamos usar para eso la palabra de Dios como ese instrumento. Y esto no es algo que simplemente podemos ignorar o que podemos omitir o que simplemente podemos dejarlo a que el tiempo decida o delegar. Esto no se trata de la responsabilidad de la iglesia. Esto no es responsabilidad del pastor o el pastor de los jóvenes o la persona que te esté ayudando a ti de una forma espiritual. Esta es nuestra responsabilidad de instruir al niño, al joven, al adolescente, a ese muchacho o esa muchacha que en este momento quizás está siendo rebelde, pretencioso o pretenciosa, arrogante, sábelo-todo, egoísta, vanidoso o vanidosa, imprudente o irrespetuoso o irrespetuosa. Y si quizás no te sientes así con tus muchachos o con esta generación y quizás piensas que esa persona puede ser inocente o introvertido, tímido o inteligente, no importa en qué condición se encuentre esta juventud de hoy día, hay que instruir, hay que educar y hay que corregir para llevarlos a ellos en el camino correcto. Si lo hacemos así, si lo hacemos de esta forma, si no nos cansamos, si no nos desanimamos, esta etapa de su vida pasará. ¿Y qué va a suceder? Que cuando ellos lleguen a la madurez,
que yo espero, y ahí está mi esperanza puesta. Y cuando digo eso, lo digo de una forma personal. Esa joven o esa joven jamás lo abandonará. Y eso es una promesa. Dios se está moviendo en este momento. Que nosotros lo veamos, que nosotros lo sintamos, que nosotros lo creamos, eso no es el tema de hoy. Pero Dios sí se está moviendo en este momento. Y nosotros no podemos limitar el poder de Dios ni su gracia. Él está transformando esta generación y de alguna forma u otra Él se va a glorificar dentro de todo. Pero tenemos que orar para que los corazones reconozcan su soberanía. Que esta generación de hoy día reconozca su soberanía, para que las futuras generaciones también lo puedan hacer. Esta mañana tengo 2 puntos, y van a ser como 4, pero lo que hice fue que lo resumí en 2, para hacerlo sencillo. Y el primer punto es el siguiente: una generación que se esfuerza. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. ¿Cómo podemos honrar a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo podemos nosotros cumplir sus preceptos y mandamientos? ¿Cómo podemos nosotros disfrutar de larga vida que, por lo que estoy viendo en el año 2021 y en el siglo XXI, yo creo que ese es el tema, yo creo que esa es la misión, yo creo que esa es la meta de cada ser humano? ¿Cómo extender larga vida? 2 cosas: enseña y pon en práctica. Enseña y pon en práctica. En 1 Timoteo 4:16 habla también de esto. Dice: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te sabrás a ti mismo y a los que te escuchan. En otras palabras, es importante que miremos la vida y la doctrina. Tenemos que enseñar y al mismo tiempo poner en práctica todo lo que habla la Escritura. Nosotros no podemos enseñar acerca del peligro de fumar con un cigarrillo en la mano. Tenemos que ayudar a nuestros hijos, a esta generación, a nuestros futuros nietos, a que honren a Dios. Pero tiene que ser moldeando a la familia según los criterios de Dios. En el versículo 3 dice: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. La Escritura nos habla de escuchar. Yo creo que muchas veces nosotros hoy día, lo menos que estamos haciendo es tomando el tiempo para escuchar. Todos tienen una opinión, todos queremos hablar, todos queremos expresar de cómo se sienten, pero bien pocas personas se toman el tiempo de escuchar. Y tenemos que escuchar y tenemos que esforzarnos en obedecer. Son estas 2 cosas que no son muchas veces atributos de la generación presente. Y si no, trata de hablar con un adolescente y te vas a dar cuenta. Estamos viviendo en un mundo hoy día automatizado, electrónico, moderno, rápido y fácil. Y las personas no quieren tomarse el tiempo para escuchar. Y tenemos que tomarnos el tiempo, iglesia. Retroceder y escuchar la voz de Dios. Meditar en la voz de Dios. Sentarnos a meditar y pensar en nuestras decisiones. Y no solamente entenderlo nosotros, sino también enseñar también a otras personas de que cada decisión que tomamos en esta vida tiene sus consecuencias. Sean buenas o no sean buenas, cada decisión que tú tomas tiene sus consecuencias. En el versículo 3 dice: así te irá bien
y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Y esto fue una promesa. Esto fue una promesa de Dios. Pero tenemos que ser esa generación que transfiera a la otra ese corazón que se esfuerza. Y no estoy hablando aquí de obras, ni tampoco de vivir de apariencias. Estoy hablando de que por medio de la fe que tenemos nosotros, que ese sea el fruto. Que ese sea el fruto por nuestra fe en Dios, por nuestra fe en Jesús. Un corazón que ama a Dios, un corazón que teme a Dios y un corazón que reconoce su soberanía. El ejemplo que quiero darle a ustedes es, cuando yo pienso en mi vida, yo llevo casado con mi esposa 23 años. Y algo que mi esposa y yo queremos hacer con nuestro matrimonio, con nuestra familia, es cómo hacer la diferencia. Cómo hacer la diferencia de lo que ha pasado en generaciones anteriores a la nuestra. Y queremos poner en práctica las cosas buenas que nuestros padres nos inculcaron, pero también queremos honrar a Dios como administradores de las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Y mi prioridad debe ser, y lo que hemos establecido aquí en esta casa es, vamos a amar a Dios primero, vamos a amar a nuestros hijos y después todo lo demás. Y es en ese mismo orden. Cuando ese orden se revierte y se cambia, ahí donde comienzan entonces las cosas no muy buenas a pasar. Tenemos que amar a Dios. Mi deseo, mi esfuerzo todos los días, mi pasión es ser un buen proveedor para mi familia y para mis hijos. Pero no voy a poner nada por encima de Dios, ni nada por encima de mis hijos. Porque una vez que eso pasa y revierto ese orden, las cosas no funcionan como debe ser. Y yo quiero que esta generación, que Wilma y yo estamos acá tratando de ayudar a través de nuestros hijos, que ellos vean que cuando uno se esfuerza con Dios, que cuando uno pone a Dios primero, que cuando uno pone su palabra como el criterio, entonces las promesas de Dios comienzan a cumplir y cosas buenas pasan. Y yo creo que, iglesia, es tiempo de hacer esto una prioridad, para que esta generación y las futuras generaciones sigan escuchando cuán grande es Dios. En el segundo punto, una generación responsable. En Ezequiel 18, versículo 19 dice esto: pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Es tremenda escritura. Ezequiel 18 es una de las escrituras mías favoritas. Porque este capítulo 18, digno de estudiar. Hay tantas enseñanzas bíblicas aquí. Pero esta es una de las enseñanzas que también es valiosa en cuanto a cómo construir y entender claramente. Como dice en el versículo 19. ¿Por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pero obedeció mis decretos y los puse en práctica. Tal hijo merece vivir. Para contestar esa pregunta de por qué el hijo no carga con las culpas de su padre, hay una canción de Rubén Blades. No voy a cantar aquí por si acaso. Hay una canción de Rubén Blades que se llama El Padre Antonio y su monaguillo Andrés. Y dentro de esa canción hay una estrofa que explica esto que está aquí. Igual es la estrofa, no la voy a cantar. Y dice: el niño Andrés Eloy Pérez tiene 10 años. Estudia en la elementaria Simón Bolívar. Todavía no sabe decir el credo correctamente. Le gusta el río, jugar al fútbol y estar ausente. Le han dado el puesto en la iglesia de monaguillo, a ver si la conexión compone al chiquillo. Y a su familia está muy orgullosa porque a su vez
se creen que con Dios conectando a uno, conectan 10. Y la realidad es que cuando yo pienso en esa canción y en esa estrofa específicamente, yo creo que los latinos pensamos que si tenemos un tío que es sacerdote o una tía que es monja o un primo o un hermano que es pastor, que con eso es suficiente y que ahora estamos todos conectados con Dios. Y no funciona así. Con Dios, cada alma es responsable de sí. Yo no voy a rescatar o a condenar mi pasada generación, en otras palabras, mis padres, por mis hechos. Como tampoco mis hijos se van a salvar o a condenarse o a condenarme a mí ante nuestro Dios por sus hechos. Cada persona es responsable. Versículo 20 dice, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa del padre, ni ningún padre con la del hijo. El justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Y es claro que cada generación es responsable de sus actos. El justo se le va a pagar con justicia y al malvado se va a enfrentar con su maldad. Y es por esto que la salvación es individual. Todos tenemos que reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador personal. La decisión es personal. Lo que hace mi papá y mi mamá en su relación con Dios es de ellos personal, como la que hago yo, como la que hacen mis hijos y mis futuros nietos, bisnietos, tataranietos y cualquier otra generación después de esa. Nuestros hijos tienen que hacer de Jesús su Señor y su Salvador. Si mis padres son servidores de Dios, no me hacen a mí ni más santo ni más salvo. Y cada generación tiene que reconocer la soberanía de Dios. Y es una responsabilidad que es totalmente personal. Cada generación es responsable. En Efesios 6, versículo 1 al 4 dice, hijos, obedezcan el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento como promesa, para que te vaya bien y disfrute de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críelos según la disciplina e instrucción del Señor. Y el consejo a esta generación y a futuras generaciones es obediencia. Honra a padre y madre. Y la promesa para los que lo hacen así es, todo va a ir bien y otra vez lo que queremos hacer, disfrutar una larga vida. Pero hay que honrar al padre y madre. Y hay que ser obedientes. Y el consejo para los padres hoy día, para aquellos tutores, para aquellos que están influenciando en esta generación y futuras, es la siguiente. No hagas enojar a tus hijos con malas decisiones o con tus malas acciones. Edúcalos, intrúyelos, disciplínalos en la dirección del Señor. Oren para que tengan dirección y que podamos escuchar la voz del Espíritu. Porque esto no es algo que nosotros podemos hacer solos. Para terminar, en Hechos 2, versículo 38 dice esto. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, y aquí está la promesa, escuchen bien. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchas otras razones le exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. En todo esto que hemos hablado en las últimas 4 semanas acerca de la soberanía de Dios, lo más importante de reconocer la autoridad, el poder, su gracia, su perdón, su misericordia, es al fin y a la postre que podamos arrepentirnos y lograr salvación. Salvación a través de Jesús. Salvación a través del perdón de Dios y de la dirección de su Espíritu Santo. Y esta promesa
es para nosotros, para esta generación y las futuras generaciones. Pero el consejo más importante de esta escritura es para aquella generación que se está perdiendo, para aquella generación pervertida que no quiere escuchar la voz de Dios, huyan, protéjanse, sálvense. Sálvense usted y su familia. Proteja a sus hijos y no se haga partícipe de esas malas acciones. Porque salvación está al alcance. La palabra de Dios está al alcance. Nos corresponde a nosotros, iglesia, entender la soberanía de Dios, cómo trasciende cada generación. Pero es nuestra responsabilidad de esforzarnos en continuar llevando el mensaje de la buena noticia de Jesús a esta y a futuras generaciones. Enseñar que cada alma es responsable ante Dios de reconocer su soberanía. Amén. Vamos a hacer una oración en este momento. Señor, qué increíble escuchar tu palabra y entender, Señor, cuán grandes son tus promesas. Señor, tu soberanía sobrepasa todo, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, gracias, porque tú, mi Dios, eres un Dios majestuoso. Eres un Dios bueno. Tú, mi Dios, aún en los más poderosos, aún los líderes mundiales, los líderes de países reconocen tu poder, tu gloria, cuán grande y poderoso eres, Señor. Yo te oro, Padre, y lo oro con humildad, Señor, que nos ayude a nosotros a ayudar a esta generación y a futuras generaciones, Señor, a que ellos entiendan cuán hermoso es tener una relación contigo. Cuán increíble, Señor, es poder contar con tu palabra como dirección en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a escucharte. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tus propósitos, tus preceptos, tus mandamientos. Queremos amarte, queremos obedecerte. Y si aún, mi Dios, a veces tememos, y si aún, mi Dios, a veces dudamos, ayúdanos más a creer en ti. Ayúdanos a aumentar nuestra fe y a ver y entender que nada está perdido y que contigo todo lo tenemos. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran soberanía. Y en el nombre de Jesús, que te lo pido y te lo damos todo. Amén. Quiero darle por último gracias otra vez por su sintonía, por estar con nosotros esta mañana. Hoy terminamos con esta serie de la soberanía de Dios. Espero que hayamos aprendido juntos acerca de ello. Recuerden que este y otros videos están disponibles en la página de internet de Facebook, que también está disponible en el canal de YouTube y en la página de internet de palmbeach.church. Como siempre, no se olviden de darle like y share para que sus amigos y familiares tengan acceso a este video. Y hoy queremos terminar este servicio con un video muy especial. Este video fue grabado por Carlos Errazo de su proyecto GTG. A mí me encantó y lo quería compartir con ustedes. Yo creo que lo explica claramente todo acerca de la soberanía de Dios. Espero y les guste. Gracias y que Dios continúe bendiciendo sus vidas y reinando en la tuya por medio de su gran soberanía. Chao. Hace un tiempo estaba hablando con mi hermano y estábamos hablando de lo importante que es tener una idea correcta sobre quién es Dios. Y me ponía a pensar en diferentes cosas. A veces cuando compartimos sobre Dios a los demás, la gente se empieza a sentir como que si le estás rogando que porfa vengan a Dios. Como que si pobrecito Dios, si le estás haciendo un favor a Dios porque Él te necesita. Quiero decirte algo. Dios no te necesita.
Dios no necesita nada de vos. Dios no está en el cielo diciendo, ay no, espero que este Mesías que realmente lo necesito y si no, no sé lo que voy a hacer. El libro de Hechos dice que Dios realmente no tiene necesidad de hombres que le sirvan. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. Él es quien determina si vos y yo respiramos en este momento. Él es quien da todo. Dios no te necesita. Dios te desea. Él no quiere una lista de reglas solo para que las reglas sean cumplidas. Él no quiere darte un trabajo que hacer solo para que se haga. Dios no es un Dios distante que exige algo de vos y punto. Dios es un eterno enamorado, un juez justo y misericordioso y un Padre generoso que busca tener una relación íntima y cercana con sus hijos. ¿Te imaginas una relación íntima y cercana con un Dios como este? Él te quiere a vos, Él te ama a vos, Él te desea a vos. Algunos de ustedes se han conformado con hacer cosas religiosas y se perdieron lo que realmente es conocer y caminar con un Dios que está apasionado por vos. Están tan enfocados en que, ay, si yo no digo malas palabras, yo no escucho música secular, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero no conocen a Dios, no han entendido su gracia, no interactúan, no hay pruebas, no hay desafíos, no hay intimidad. No disfrutan ese caminar diario y real con Dios, el creador de todo lo que ves alrededor tuyo, ese mismo que es famoso por abrir mares, caminar en aguas, crear galaxias, el que tiene el control de absolutamente todo, el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, ese mismo creador te desea a vos. Romanos 5 dice que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por vos cuando merecías ser rescatado. No murió por vos cuando finalmente te portaste bien y dejaste de ser malo. Murió cuando todavía eras pecador. La cruz es la demostración más grande que Dios te amó con un amor inimaginable. Él no te necesita. Él te desea.